tal? La idea de este video es explicar muy brevemente en qué consiste la reforma previsional que se aprobó la semana pasada en el Congreso Nacional y que se acaba de promulgar en el boletín oficial. Y la idea va a ser presentar sus principales artículos y sus impactos esperados sobre la población. El primer punto es que esta reforma previsional no es de hecho una reforma previsional, es un pequeño cambio, un conjunto de pequeños cambios que se pueden dividir en tres. Uno, que es el que más prensa tuvo, pero no necesariamente es el más relevante, tiene que ver con un cambio en el cálculo de la movilidad. Quiere decir, cómo se van ajustando los haberes, no solo previsionales, también los de las asignaciones familiares, en función de la inflación o de otras variables. Hasta el año pasado, digamos, hasta este año, antes de que se sancione esta ley, los ajustes de los haberes se daban por la evolución de la recaudación del ANSES. Quiere decir, cuanta más plata ingresaba al ANSES, más plata se destinaba al pago de los haberes tanto de jubilados como de beneficiarios de otros programas. La ANSES tiene dos fuentes principales de financiamiento. Uno son los aportes y contribuciones de la Seguridad Social y otros son los recursos tributarios. Hasta el 2015 eran más o menos la mitad y la mitad. Después del 2015, con un cambio a partir de un fallo judicial, pasó a pesar más el componente genuino, quiere decir el componente de aportes y contribuciones. Según la ley anterior, cuando aumentaban los salarios, aumentaban las jubilaciones; cuando aumentaba la recaudación del Estado, aumentaban las jubilaciones. Quiere decir, eran componentes procíclicos. En general, cuando el país crecía, terminaban aumentando las jubilaciones. Lo que se propone acá es cambiarlo por una actualización en relación al índice de inflación. Esto, en principio, uno podría pensar que la relación con la ley anterior va a depender de qué se mueva más, si los salarios o los precios. Uno tiende a pensar que con este gobierno los salarios van a crecer menos que los precios. Quiere decir que con este gobierno, tal como pasó en los últimos 2 años, los salarios reales van a caer. En ese sentido, esta ley no sería necesariamente mala para los jubilados. En realidad, no por lo que dice el gobierno, sino principalmente porque como se van a empobrecer los trabajadores activos, es probable que esta ley haga que no se empobrezcan tanto los jubilados. Sin embargo, lo más importante de esto no es tanto el cambio del índice, sino el cambio en el empalme. Quiere decir, el cambio en la temporalidad del empalme entre una ley y otra, que es lo que genera que haya pérdidas muy importantes para el año 2018. ¿Sí? Básicamente por cómo se construye ese salto, que el gobierno tuvo que compensar con un pequeño bono por única vez en marzo del año que viene, que es un bono que de hecho no cubre ni una parte ínfima de la pérdida que van a tener los jubilados y los distintos beneficiarios de programas de ANSES el año que viene. Un segundo artículo tiene que ver con la garantía que establece del 82% móvil. Esto es más bien un eufemismo porque lo que se plantea es que la jubilación mínima no pueda ser nunca inferior al 82% del salario mínimo vital y móvil. Es un eufemismo porque en este momento ese valor está en el 81,5%. Y porque el salario mínimo vital y móvil se define en el Consejo del Salario, se define en la negociación colectiva. Con este gobierno que ha tendido a cercenar negociaciones colectivas, que ha tendido a limitar la capacidad de discusión de los sindicatos, es probable que el salario mínimo vital y móvil no crezca. Y en ese sentido, si las jubilaciones se ajustan por inflación y el salario mínimo no crece, es muy fácil que la jubilación mínima esté por arriba del 82% del salario mínimo, con lo que este artículo no significa nada. Otro punto importante, del que se habló muy poco pero que es central, es el cambio en el haber inicial. Uno cuando se jubila, el último mes de sueldo, entre el último mes de sueldo y su primer mes en el que cobra una jubilación, se calcula un haber inicial que ese cociente se denomina como tasa de sustitución del salario. Quiere decir, ¿qué porcentaje de último salario voy a cobrar como primer haber jubilatorio? Es complejo el cálculo de ese haber inicial, pero en promedio, antes de esta ley, en Argentina estaban alrededor del 60%
del salario para los trabajadores que no están enrolados en regímenes especiales, y eso ahora baja a aproximadamente el 50%. Quiere decir, hay una pérdida de más o menos el 20% en el haber inicial que va a recibir el próximo jubilado. Esto afecta no a los actuales jubilados, sino a los jubilados por venir. Para dar un ejemplo, si uno iba a jubilarse con un haber de 16.000 pesos, ahora va a jubilarse con un haber de más o menos 13.000 pesos. ¿Sí? Eso es más o menos ese cálculo. Y por último, el capítulo 3 de la ley habla de lo que es la jubilación hasta los 70 años. Esto, no hay que alarmarse, no es un cambio en la edad jubilatoria como se hizo en los 90, sino que lo que plantea es lo siguiente. Hasta este momento, las mujeres a los 60 y los varones a los 65, salvo regímenes especiales, el empleador estaba autorizado a reclamarle al trabajador que cese en su actividad y reclamarle que se jubile y no pagarle una indemnización. Lo que establece esta ley es que el trabajador que quiera jubilarse a mujeres a los 60 y los varones a los 65 podrá hacerlo, pero que el empleador recién a los 70 podrá exigir ese cese de actividad. Esto a priori no parece ser negativo en absoluto, no tiene ningún problema para el trabajador. Sin embargo, viene agregado que para los empleadores que contraten trabajadores que tienen menos de 70 años, pero más de 60 las mujeres, 65 los varones, quiere decir, aquellos trabajadores que están en la edad de jubilarse, el empleador no va a pagar contribuciones patronales. ¿Sí? Es un descuento, es un beneficio impositivo, podríamos decirle, para los empleadores. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, es un problema porque tiende a constituir un incentivo para contratar trabajadores más grandes, o para que permanezcan en sus cargos los trabajadores más grandes, y esto en un contexto en el cual las tasas de desempleo más grandes que tiene el país, y esto se repite a nivel mundial, son entre los trabajadores jóvenes. Quiere decir, hay un incentivo a contratar a un trabajador más viejo en demedro de un joven, lo cual tendería, en un contexto como el actual de crecimiento del desempleo en algunos rubros, estancamiento del nivel de empleo en otros y consolidación de una tasa de trabajo informal que no baja, tendería a estabilizar esas situaciones, quiere decir, a no permitir que mejoren las condiciones del mercado de trabajo de los jóvenes. En líneas generales, la sensación que uno tiene, y esto se complementa con lo que pasó esta semana, que es que el Estado empiece a utilizar recursos del ANSES como préstamos al Tesoro, quiere decir, generando un mecanismo de que los recursos del ANSES pasan a ser préstamos al Tesoro, cosa que hacía el gobierno anterior. Esto lo que consolida es una política del gobierno de vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, quiere decir, de vaciamiento del gran paquete de activos que tiene la Seguridad Social, heredado de las carteras privadas del sistema de AFJP que funcionó hasta el año 2008, y en principio lo que está planteándose es justamente que el gobierno está haciendo ese vaciamiento. El Fondo de Garantía durante el gobierno de Cristina fue superavitario, ¿sí? Quiere decir, fue creciendo con el tiempo, básicamente porque la ANSES fue superavitaria, porque más allá de que se incorporaron muchísimas erogaciones nuevas, como la asignación por hijo o las moratorias previsionales, la economía en líneas generales creció, la recaudación creció, los salarios reales tendieron a crecer casi todos los años, salvo un par. Y en este contexto la ANSES es deficitaria. ¿Por qué es deficitaria la ANSES en este contexto? Porque han caído los salarios y porque ha caído la recaudación. Porque el gobierno ha otorgado exenciones fiscales, porque el crecimiento de la economía es bajo, ¿sí? Fue recesión en el 2016, crecimiento bajo en 2017, pero concentrado en sectores de mayores ingresos. Digamos, las variables económicas que hacen al balance del ANSES han dado deficitaria, y entonces el gobierno, en lugar de corregir esas variables, en lugar de intentar mejorar el crecimiento de la economía o los salarios reales, decide ajustar bajando los haberes de los jubilados y bajando los haberes de los beneficiarios de la Seguridad Social. Si uno compara eso con la ley que se sancionó enseguida después, que es la de ajuste fiscal, donde se bajan, por ejemplo, se reducen las alícuotas de impuesto a las ganancias, lo que uno se da cuenta es que esta medida no es una medida vinculada con la búsqueda de bajar el déficit fiscal. ¿Sí? Esto no es un ajuste fiscal, esto es un ajuste social. El gobierno no está bajando el déficit, lo que está haciendo es reorientando las partidas
modificando la distribución de los ingresos, modificando el rol del Estado y cuáles son las prioridades que tiene. Le quitan el dinero a los jubilados y le reducen los impuestos a las empresas. Y, como va a pasar a principios del año que viene, bajando también las retenciones a las exportaciones de soja. Quiere decir, lo que hace esta ley de reforma previsional es consolidar un modelo económico que viene a redistribuir regresivamente los ingresos del país, quiere decir a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.